Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por sumarse a este video. Va a ser súper útil, así que no se pierdan un minuto y quédense hasta el final. Les voy a mostrar una herramienta financiera que yo aplico a diario, que me ha dado muy buenos resultados y que nos va a ayudar a tomar decisiones que lo que vamos a terminar logrando con esto es básicamente ahorrar un montón de dinero. Te voy a mostrar ejemplos concretos, situaciones en las que he tenido yo que pagar ciertas deudas y demás, y utilizando esta herramienta realmente he ahorrado dinero. Te voy a mostrar cuánto, cómo lo hice y demás, así que quédate a verlo hasta el final. Bueno, para ayudar a entender esto, te puse una planilla en Excel para compartirles con ustedes de una situación muy concreta que tuve que decidir hace poco, entre tantas cosas. Bueno, tenía que pagar una deuda de 464 mil pesos, básicamente, y tenía dos opciones: o pagarla de contado o bien financiarla en 12 cuotas fijas, y a lo largo de un año iba a terminar pagando 640 mil pesos. Bueno, mi decisión fue pagarla en cuotas. Y no solo eso, sino que lo que hice, y les voy a explicar bien por qué, que pagándolas en cuotas y ese dinero, en vez de pagarlo de contado, ponerlo a invertir, me termina dando que cuando yo cumpla esas 12 cuotas, no solo con ese dinero voy a ir pagando cada cuota, sino que al final de todo me van a quedar 317 mil pesos libres si es que se mantiene una tasa de interés mensual del 10%, que hoy por hoy estaba en el 10, ahora ya están alrededor del 11% con la inflación que hay en el país. Repito, esto se puede aplicar en cualquier país, con la moneda que sea, con la tasa que sea, y lo importante es que ahora les voy a explicar cómo tomar las decisiones y cómo saber realmente cuándo nos conviene financiar o cuándo nos estamos metiendo en un problema y pagando más interés del que corresponde. Volvamos a este ejemplo. Tenemos estas 12 cuotas que suman este valor. Entonces yo, para sacar cuál es la tasa efectiva anual, que es lo que me interesa a mí, que me va a dar una idea de realmente cuánto me está costando a mí esta financiación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a comprar un producto, por ejemplo, me ha pasado ir a comprar un teléfono y capaz que te dicen, bueno, fíjate que de contado lo pagás 464 y financiado te quedan 640 en 12 cuotas fijas. Es un 38% nomás el interés. Me ha pasado que algunos vendedores te lo mencionan de esa manera, que lo que hacen es sacar cuánto es el aumento del saldo financiado versus el saldo inicial. Y esto es incorrecto. ¿Por qué? Sería correcto si nosotros pagáramos este monto recién al año en una sola cuota. Pero ¿qué pasa? Nosotros a partir del primer mes ya empezamos a pagar las cuotas. Entonces, para poder sacar cuál es la tasa de retorno, justamente cuál es la tasa efectiva anual, usamos una fórmula en Excel. Quédense tranquilos, no se preocupen, yo les puedo dejar esta planilla si después si la desean. Y básicamente para hacer el cálculo tenemos que poner el valor de nuestra deuda o de lo que queremos comprar acá con un símbolo negativo al principio, y después las 12 cuotas o la cantidad de cuotas que sean, y acá fechas tentativas de pago. Podemos poner cualquier día mientras sea una fecha por mes y se repita siempre el mismo día en cada mes. Con esta fórmula que aplicamos, que es la de la tierno periódica, básicamente tenemos en cuenta toda esta columna, que es el saldo inicial, la parte de financiación, y toda esta columna que es también la fecha actual, la fecha inicial y la fecha de cada cuota. Eso nos va a arrojar cuál es la tasa efectiva anual. ¿Para qué nos sirve este valor? Bueno, nosotros si sabemos cuál es la inflación en un país, o cuál es la tasa a la que podemos hacer rendir nuestro dinero y demás, y teniendo en cuenta este valor, podemos saber si una inversión nos va a convenir o no. Por dar un ejemplo, si nosotros vemos que esta tasa implícita es un 85%, pero sabemos que la inflación proyectada a 12 meses es de un 150, y seguramente nos va a convenir más financiarlo y no pagarlo en contado. Ahora, si esta tasa fuera, por ejemplo, un 500%, quizás no convendría pagarlo contado. Y después de este análisis que les mostraba acá y una idea de inversión o algo que yo por ahí suelo hacer o que les voy a explicar, es contando con este dinero, como les decía, en vez de pagarlo en contado,
lo financiamos. Pero este dinero no lo dejamos en el banco sin hacer nada. Lo que hacemos es invertirlo. Por dar un ejemplo de hacer algo simple, puse un ejemplo de Mercado Pago, que más o menos paga un 10% anual, mensual, perdón. Entonces invertimos este dinero en Mercado Pago y al cabo de un mes, cuando se nos vence la primera cuota, tenemos por un lado los intereses de un 10% más que nos generó Mercado Pago y por otro lado le restamos la cuota que tenemos que pagar. Y así cada mes. En el segundo mes vamos a tener lo que teníamos en el primer mes, más los intereses, menos la cuota que dijimos que tenemos que pagar. Y acá, para estos valores, nos queda que al fin de los 12 meses, efectivamente, como les decía, terminamos de pagar nuestra deuda y además nos va a quedar un saldo de 317.000 pesos. Obviamente, si la inflación va aumentando y las tasas van aumentando, puede ser que este interés mensual sea cada vez más. Ahí lo hicimos con un 10, pero si eso llegara a ser, por ejemplo, un 15% mensual, veríamos que en definitiva en pesos terminaríamos en un año con muchos más pesos de los que comenzamos y además pagamos toda la deuda. Eso es lo importante que no nos olvidemos. Bueno, ese es el primer punto. Este ejemplo vimos cómo elegir si nos conviene pagar una deuda de contado o cómo saber si nos conviene financiarla. Otra situación muy puntual que se suele dar, como les decía, uno va a comprar, por ejemplo, un teléfono o lo que sea. No sé, dije un teléfono porque me vino a la mente, pero bueno, puede ser ropa, financiamiento de un vehículo, en fin, lo que sea. Y puse un número de 100.000 pesos. Póngale que nosotros vamos a comprar un artículo que sale 100.000 pesos. Y nos ofrecen distintas opciones. O pagar estos 100.000 pesos en 12 cuotas sin interés. Por eso acá lo que está hecho, cada cuota nos quedaría de 8.333. O bien nos dan la opción de que si lo pagamos de contado nos hacen un descuento del 10%. Y nosotros queremos saber, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Hacerlo en 12 cuotas sin interés o hacer un descuento de contado del 10%? Bueno, veamos. Con un descuento del 10% y sacando otra vez, como les decía, la TIR, teniendo en cuenta estos valores, y con el saldo inicial 90.000 negativo, ¿por qué? Porque este saldo representa cuánto sería el valor actual, que sería los 100.000 menos el 10% que nos ofrecen, es pagarnos 90.000 pesos de manera actual, o bien financiarlo en 12 cuotas. Bueno, a nosotros nos está dando una tasa efectiva anual de un 22%. Como vemos, esa tasa comparada con lo que decíamos que hoy por hoy es la inflación, la tasa mensual que da el Mercado Pago, es muy muy baja esta tasa efectiva anual. Entonces, en resumen, en este caso nos convendría financiar en 12 cuotas antes que pagar con un descuento del 10%. Y así en esta planilla podemos ir tocando y jugando con los valores a ver qué nos conviene. Por ejemplo, si pusiéramos un 30% de descuento, nos da una tasa efectiva anual del 100%, que seguramente va a terminar siendo la inflación mucho más que este valor. Entonces, de vuelta, aún pagando un 30%, si nos ofrece un 30% de descuento de contado, nos conviene igual seguramente pagar en cuotas, en 12 cuotas fijas. Ya si ponemos un valor de un 40, ahí sí aumenta el casi 180 la tasa efectiva anual y demás. Así que bueno, lo que quería mostrarles básicamente es cómo podemos analizar qué hacer con nuestro dinero, y esto es de suma importancia porque si nosotros no conocemos esto, quizás vamos a tomar más las decisiones como por ejemplo pagar cuotas con un costo financiero total o una tasa efectiva anual muy alta, con lo cual estamos perdiendo plata, o incluso a veces pagar de contado alguna deuda o alguna compra cuando tranquilamente la podríamos financiar y con ese dinero que no usamos para el pago contado lo invertimos y nuestros propios intereses nos van pagando las cuotas. Así que bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, déjenos sus comentarios. Seguramente algunos tendrán sus experiencias y demás. Me gustaría cualquier consulta que tenga que nos la digan. Esta planilla se las puedo compartir, no hay problema. Simplemente déjenos en su comentario si alguien la quiere, si les sirve, y con gusto se la estaré pasando. Bueno, suscríbanse. Muchísimas gracias. Chao, chao.